Bueno, ahora tenemos compañeros con nosotros al doctor Raúl Arriaga Ortiz. Él es licenciado en Sociología por la UNAM, en Antropología Social y en Antropología Social por el INA. Maestro y doctor en Antropología Social por parte de la Escuela Nacional de Antropología. Es profesor de licenciatura y posgrado en la misma Escuela de Antropología. Coordina el proyecto de investigación formativa Seminario de Tesis en Cuerpos en Movimiento, Sexualidad, Migración, Enfermedad y Proxemia. Coordinador desde 2009 del Centro de Estudios de Antropología de Género, Sexualidad, Etnicidad, Marinela Miliano. Coordinador del Seminario Permanente Transvestismos, Transgéneros, Seminario Presencial, Representaciones y Prácticas Corporales. Una mirada desde la antropología e historia. Coordinador del Seminario de Sexualidades Prohibidas, Transexualidades e Intersexualidad, Visiones multi y transdisciplinarias. Coordinador también del Seminario del Diplomado Género, Sexualidad y Etnicidad, Perspectivas Antropológicas. Coordinador de la Vela Muche Huachachi de la Ciudad de México. Jurado del sexto concurso interreclusorios de ofrendas monumentales en 2017. Con nosotros el doctor Raúl Arriaga Ortiz. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Gracias, Juan Ramón, por haberme invitado, y a Oscar. Es la primera vez que tengo el gusto de conocer tu trabajo en vivo. No significa que no te lea. Bueno, yo traigo una presentación tanto término medio, entre gente que no sabe de sexualidad, de diversidad, y para especialistas. Entonces decidí hacer un punto medio porque pues, se queda doc. Mi ponencia se llama Diversidad Sexual Occidental, lo LGBTTIQ, contra las disidencias regionales del sur. Es una pregunta, ¿no? Y voy a desarrollar una serie de categorías que desarrollado en varias investigaciones en los últimos 12 años, con trabajo de campo en el sur, en estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas principalmente, ¿no? Mampos, tapadas y vestidas y torcidas, ¿no? Bueno, primeramente el sexo, hacemos alusión a lo genital, no obstante, también tiene que ver con la carga biológica, cromosomática, gonadal, endocrinológica y cerebral, ¿no? Cuando entendemos al sexo como un deber ser, cualquier cuestión que se sale del cuerpo y del mismo sexo lo interpretamos como una enfermedad, vemos a alguien como si no fuera humano. Sin embargo, Cardin, en un libro bastante puntual que se llama Guerreros, Chamanes y Travestis, apunta que es una construcción histórica, y Tomás Lockyer también argumenta esto, que el sexo está implícito en relaciones de poder y que también es una construcción cultural, ¿no? Entonces esto es como para debatir. El género, por su parte, se entiende como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, siendo una forma primaria de relaciones significantes de poder. Hasta antes de los 90, el sexo no era muy utilizado para estudios de disidencia sexual o de diversidad sexual, y mucho menos en población trans, ¿no? No era muy bien visto por las compañeras feministas, por algunas, y tampoco por las estudiosas de género de la primera y segunda ola, ¿no? Sin embargo, ya últimamente lo hemos recuperado, ¿no? Bueno, Lamas lo define como la concepción cultural de la diferencia sexual. Este es un cuadro que hice hace algunos años. Habla para entender el sexo y género como un deber ser. Hablo de dos figuras: el ser hombre masculino heterosexual, mujer femenina heterosexual. Esto lo desarrolla Núñez Noriega, yo lo complemento con una serie de autores. En otra ocasión me gustaría explicarlo, pero aquí confundimos lo biológico con lo genérico y lo cultural, ¿no? Se nos ve la idea de que somos dos figuras que solamente se unen a partir de la reproducción, ¿no? Obviamente ese es el deber ser. Sin embargo, estas categorías de hombre y mujer no son universales, ¿no? Los indios navajo, la asignación del género se da a los 2 años de edad. Alina Choza, el infante entra independientemente de la carga biológica o sexual que tenga, se agarra el arco, le toca ser
el cazador, y si agarra la cesta de alimentos le toca ser la hembra. Si agarra los dos le toca ser un tercer género, o si cae un rayo y los dioses dicen que va a ser un género no binario, pues adelante, ¿no? También los Cayapas de Ecuador son un pueblo de cazadores recolectores. Los hombres se pasan mucho tiempo tomando ron en las aldeas, un poco como en agua, ¿no? Y en la ENA también. Son tímidos, a las mujeres las consideran sexualmente agresivas, como me cuentan aquí, ¿no? Ellos saludan al coito como la vagina devorando al pene, y a muchos se les obliga a casarse. Este viene en un libro muy bueno que se llama El contrato sexual, de Fisher. No obstante, las primeras contradicciones que encontramos dentro del discurso de lo sexual las vienen a manifestar los intersexuales. Los intersexuales son personas que han nacido con órganos sexuales que no concuerdan con la clasificación común de ser hombre o mujer o varón o hombre, ¿no? No obstante, también estas personas, existen cerca de 7 estados intersexuales clasificados. No obstante, hay cerca de 64 que no han sido clasificados por la biología, por todas las ciencias duras. Y aquí tenemos un estudio desde la antropología transcultural que nos permite ver cómo estas manifestaciones de la naturaleza o estas personas se interpretan culturalmente distinto en cada sociedad, ¿no? Los romanos los veían como malditos por causas sobrenaturales, los mataban. Los griegos los aceptaban y les permitían vivir en las viviendas sin estigmas indebidos. En Estados Unidos les causó un error. A partir de 1940, John Money desarrolló la categoría y identidad de género para hacer alusión a personas intersexuales, y él argumentó que la identidad de género no se puede cambiar después de los 4 años de edad, ¿no? Hay quienes desde la ciencia social critican mucho este postulado porque hay personas que a los 40, 50 años lo hacen, ¿no? Y sin embargo hay sexólogos como Álvarez Gallú, que falleció hace 2 años, quien argumentaba que a la 12ª semana de gestación ya no se puede modificar la identidad sexual. Obviamente tiene que ver con una construcción cultural, ¿no? Sin embargo, ahí hay un debate muy interesante donde las ciencias sociales han aportado bastante, ¿no? Entonces, en Estados Unidos a los 4 años de edad ya debe de definirse la identidad, cuando les informan a los padres, cuando no hay una serie de castración, hay muchas demandas. En México hay una organización que se llama Brújula Intersexual, que está trabajando por la toma de decisiones que deben de tener las personas intersexuales, y por eso hay muchos colectivos. En la ONU están abogando los derechos del cuerpo desde el 2004, que van más allá de los derechos de diversidad y de género, ¿no? Nuno Cabral puntualiza esto. Bueno, ya siguiendo, estas son 3 sociedades contemporáneas: Estados Unidos, los indios Navajo y los Pocot. Los indios Navajo les provocan admiración y respeto, son reverenciados por saber todo, hacen el trabajo de hombre y mujer y garantizan la prosperidad, asumen la dirección y el control de su familia y sus propiedades por ser seres divinales, ¿no? Para los indios Pocot los consideran como errores, dicen ellos de sí mismos: Dios cometió un error conmigo, con frecuencia se mata a la persona intersexual y de vivir son miserables, ¿no? No pueden realizar las actividades de hombres ni las de mujeres y son tratados como objetos estropeados. En esta sociedad, una persona intersexual es como si yo los invito a su casa a comer y mi mamá no tiene ollas, prefieren sacar las ollas que les falta algún elemento, aquellas que están escondidas en lo más recóndito, ¿no? Y hace de comer, ¿no? Es el mismo trato que se les daba a algunas personas con síndrome de Down antes de la llegada de la psiquiatría y todo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que la asignación y adquisición de una identidad genérica es más importante que el aparato genético, hormonal y biológico, es decir, la cultura puede más, ¿no? Y la identidad. Y de repente encontramos a estas personas que cuando las vemos, aquí entra el debate epistémico, como bien dice Oscar, porque no sabemos cómo enunciarlas, ¿no? Las vamos a enunciar como se enuncian ellas, las vamos a enunciar como las enuncia el discurso científico o como nosotros las vemos, ¿no? Y aquí hay un debate epistémico que siempre hay que decir desde qué postura nosotros describimos a las personas, ¿no? Esta es una de mis informantes, ¿no? Y bueno, tenemos el travestismo, que hace alusión a hombres y mujeres que adquieren el gusto. Este es un gusto por usar prendas, manerismos, expresiones, accesorios, adornos, lenguajes, comportamientos característicos del otro género, de acuerdo con Gallú, de forma temporal, ocasional o permanente. Los tipos son el mágico religioso, teatral, erótico, carnavalesco, recreativo, modal, estratégico,
y pueden, aquí no necesariamente tiene que ver la identidad, la orientación o la práctica. Puede haber un travestismo de corte heterosexual, homosexual o bisexual. En esto me emplearía más, pero mejor lo dejamos así, ¿no? El transexual, por su parte, es la inconformidad permanente. Bueno, la transexualidad se analiza desde dos discursos. Uno es genitalista, que es que dice que es la inconformidad permanente que tiene un individuo con sus órganos sexuales, es el rechazo a sus genitales y es el deseo a someterse a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo, ¿no? Es cuando se operan, se realizan una peneplastía o vaginoplastia, de acuerdo al caso. Sin embargo, hay otra visión que dice que la intersexualidad tiene que ver con aquellas personas que modifican alguna parte de su cuerpo de manera irreversible ya, que puede ser una costilla, la nariz, ¿no? Y aquí hay un debate también entre científicos que es interesante poner sobre la mesa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo que les decía. Una cosa es lo que veo, otra cosa es cómo soy y otra cosa es lo que dicen de mí, ¿no? Esta es una foto que por ahí ganó un concurso también, ¿cierto? Y finalmente, estos tres, para el discurso clínico, el discurso médico, decía que eran fases que la primera fase era el travestismo y la segunda era la transexualidad, ¿no? Y de repente llegan los activistas trans en Estados Unidos con Regina Price en los 90 y surge el término transgénero para decir: nosotros no somos homosexuales, nosotros no somos gays, ¿no? Nosotros no somos trans, incluso transexuales o travesti, nosotros somos transgénero, ¿no? Somos transgénero porque rompemos, cruzamos o transgredimos las barreras de los géneros, ¿no? Y esta es una categoría que, junto con la propuesta epistémica del feminismo, han sido dos de las principales categorías que han detonado el discurso científico. El feminismo por colocar a la mujer como un sujeto, objeto y de conocimiento, ¿no? Y lo transgénero porque llega a debatir el discurso clínico a tal grado que se instaura y es una categoría que tienen que acomodar. El discurso clínico lo que hace es colocarla en medio, como diciendo: bueno, entonces son el 2 y el 3 es la transexualidad, ¿no? La clínica Condesa ocupa este modelo. Sin embargo, algunos argumentamos que no necesariamente las transiciones son estáticas. Yo hago una propuesta que dice que existe una transgresión estática y unas dinámicas. La estática es de aquellos que al nacer fueron asignados como varones, por ejemplo, y dan el cruce a lo femenino y se detienen, se ven como mujeres, ¿no? Y ahí están la mayoría de legislaciones que se están haciendo en ámbitos internacionales. Sin embargo, hay dos rubros que no han sido considerados: lo que son los géneros fluidos, ¿no? Cuando una persona un día se presenta con un género y al otro día con otro, y al otro día con otro, y al otro. Es decir, están en transición constante y están los géneros, no, estos son los géneros brincantes, los que van de uno al otro, y los géneros fluidos, la propuesta es entenderlos como aquellas personas que ocupan marcadores de género de manera combinada, ¿no? Yo desarrollo mucho esto en mi tesis doctoral con historias de vida, con el cuerpo, y elaboro definiciones que quizás en algún momento se las puedo desarrollar. Bueno, ahorita se los voy a adelantar, ¿no? Por lo tanto, transgénero es algo sumamente detonante. La cuestión aquí es que estas son definiciones que han venido desde Occidente, ¿no? Y de repente nosotros nos enfrentamos en comunidades indígenas, campesinas, ¿no? Que hay otras posibilidades que son anteriores al discurso médico, ¿no? Al discurso clínico y a la misma ciencia, ¿no? Como bien apuntó Oscar, yo me traté de enfocar hacia lo regional. ¿Por qué? Porque se ven a las personas trans, incluso en la urbe, como personas de otro planeta. Esta es una draga en una marcha, ¿no? Que no son de otro planeta, ¿no? Hay una idea de generar estereotipos transnormativos de las personas trans y también de las personas gays, ¿no? Normas, ¿no? Sin embargo, esto no es así. El icono es Freddie Mercury, ¿no? En 1970-80 estaba el gay clon en Estados Unidos y si tú eras latino eras mal visto, ¿no? Ya después llegaron los osos, que rompieron la idea de masculinidad, imagen de rockero, sumamente tiernos, obesos y tiernos. Y ya después surgieron los cazadores de osos y los protectores de osos, ¿no? Que hay una tesis muy bonitas de esto, que rompieron lo que era lo gay en ámbitos desde América Latina, no desde Estados Unidos y en América Latina. Morrovejo desarrolla un poco esto, ¿no? Se piensa que todas las personas de diversidad sexual
son pecadoras. ¿Por qué? Por la influencia que tiene el discurso religioso, ¿no? Pero también el discurso de cuando se veía como que era una enfermedad o una patología, ¿no? Que ahorita nada más está la transexualidad, ¿no? Que está en debate, y está la organización STP a nivel global, de la cual formamos parte nosotros. Se piensa que están ligados a la muerte estas personas, ¿no? Estas son fotos mías, puede decir cuando no. Y obviamente el escenario político es interesante, ¿no? Es interesante el ver dónde están las necesidades de las poblaciones trans y diversas, pero dentro de las reformas jurídicas no están los otros dos niveles de transgénero que les había explicado, ¿no? No están los géneros fluidos ni los géneros brincantes como parte de la agenda política, ¿no? Y bueno, estos son algunos avances que he encontrado en campo. Hay un diccionario, se llama el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Franciscana, si es real, de reír, ¿no? Es una parodia que se hace en Chiapas, donde encontré por primera vez la categoría mampo, que ya en muchos estados la había escuchado antes de hacer la revisión bibliográfica y demás. Y bueno, dice mampo. Mampo es volteado, marica, homosexual, los asuntos son tajantes, ¿no? Gay de pueblo. Puede haberse derivado de mamporrero, término que según la otra academia, la Real, aludía al peón de campo en el momento en el que el garañón saltaba sobre la yegua y le ayudaba dirigiendo el pene al lugar adecuado para iniciar la cúpula en el caballo, ¿no? Y bueno, aquí hacen un ejercicio bastante puntual, porque mampo proviene del ayudante del veterinario que ayudaba o a desviar o a colocar el aparato reproductor en la hembra, ¿no? Ya sea para inseminación in vitro o para guardar el semen o para otras cuestiones de corte con los veterinarios, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que se le quitó la R y la R es la hembra, ¿no? Entonces hacen un juego lingüístico bastante interesante de la palabra, y yo propongo en el 2012 que es una categoría que metonímicamente es llevada a aquellos hombres quienes tienen prácticas o identidades sexoeróticas que no coinciden con lo que la sociedad espera de ellos, es decir, rompen la presentación social del género masculino, ¿no? Y de aquí tenemos el uso. Esto lo saqué de una revista donde hablan de las categorías mampo. Nos va a dar risa, pero al final vamos a hacer análisis, no digan, ¿no? Mampito es el mampo en ciernes o mampo chaparrito. Gay es mampo de tu familia o mampo con paga. Homosexual, mampo medio artista con aspiraciones literarias, como el mampo de Lepán, ¿no? En alusión a Miguel de Cervantes de Saavedra, ¿no? Y la obra del mampo de Lepán, ¿no? Por haber perdido el brazo izquierdo durante la batalla, ¿no? Y puto, que significa mampo de otra familia. Y aquí vemos cómo la definición de mampo, la cercanía que se tiene tres niveles. Cuando es de tu familia o cercano, le dicen gay, ¿no? Cuando es lejano, cuando es homosexual, se dice que es artista, y cuando es puto es cuando lo estás discriminando, ¿no? Hago un análisis en la tesis que después propongo, ¿no? Mampería, mampos agrupados que les gusta la brujería o la putería. Mampo chamula, chamula con más listón de lo normal y con más color, y algunos bajando en forma de trencita, haciendo alusión a la trenza y al sexual, ¿no? Mampo norteado, mampo desorientado. Mampo costeño, mampo enchanclado con pie de gallo y enchorzado, ubicado geográficamente entre Arriaga y Tapachula, ¿no? Y bueno, de aquí yo recupero esto del mampo costeño, porque la categoría mampo en usos y costumbres se encuentra desde Veracruz hasta Tapachula, ¿no? Es toda una franja. Estoy dirigiendo una tesis que se llama En tacones sobre la bestia, trans, que cruza la frontera, hondureñas, y se ha encontrado la categoría mampo y vestida que yo presento desde Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿no? Entonces, ahorita estamos planteando el hecho de hacer una propuesta, y más bien aquí es como presentarles el primer borrador. Mampo chapacosteño, mampo que se le hace agua y pozole, ¿no? Y bueno, ya tenemos las definiciones. Tapada. La categoría tapada se usa para referirse tanto a quienes se identifican como personas gays en Occidente, como para aquellos que solo mantienen relaciones eróticas o sexuales con mampos sin identificarse como tales, ¿no? Vestidas. Las vestidas son varones biológicos o quienes fueron al nacer asignados como varones, que usan ropas que se piensa socialmente son exclusivas de las mujeres, principalmente faldas, vestidos o ombligueras. Estas personas pueden vivirse asumiendo una identidad femenina de tiempo completo. Y están las torcidas.
Son las vestidas de pantalón, este es un testimonio, ¿no? Son las vestidas de pantaloncito que se les notan a los bigotes a veces, pelonas, andan con un poquito de maquillaje y se mueven en la calle como si tuvieran un hormiguero, que hablan con muchos ademanes, esto lo dice Luciana. Y bueno, torcidas tendría que ver con un uso categórico que ellas dan, que se podría dialogar con lo queer, incluso con los géneros fluidos, pero que se utiliza con términos despectivos, ¿no? No ha habido alguien que diga en todos los estados yo soy torcido, ¿no? Sin embargo, es interesante analizarla, ¿no? La categoría torcidas es un elemento que se usa para discriminar a quienes no encajan con tapadas ni como vestidas, ¿no? Hay una autora que se llama Jane Scott que antepone la definición de género. Y esta autora, lo que les había comentado de género es como aparece en el 95% de las investigaciones, pero ella dice que el género tiene 4 elementos, que tiene que ver con signos y símbolos culturalmente disponibles, que tiene que ver con categorías que se gestan desde lo social en un intento de limitar la posibilidad interpretativa o metafórica de estos signos y símbolos. El tercer nivel tiene que ver con las instituciones que se encargan de que estos significados no cambien, como ser hombre o mujer, ¿no? O como que un hombre pueda ocupar un elemento de mujer. Dice, hay instituciones que se encargan de regular que estas figuras así permanezcan. Y el cuarto nivel es la identidad, una persona que lo ocupa, ¿no? Entonces yo cuando hago alusión al género, diserto mucho de muchas feministas o muchos estudios de la masculinidad, porque el género nosotros lo vemos como una posibilidad, ¿no? Si bien hay relaciones implícitas de poder, ¿no? Nunca lo niego, el género tiene que ver con la posibilidad que tiene el sujeto de jugar con estos elementos retóricos en su piel. Yo hablo de retóricas de género y de retóricas corporales más adelante, ¿no? Pero esto nada más es para agregarlo, porque en el lenguaje encontramos el uso del género. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir cuál es el lenguaje de las mujeres y el de los varones? ¿Cómo debe ser? Para platicarles un poco el lenguaje en la diversidad y en el sur. Bueno, se dice, de acuerdo con Marcela Lagarde, que el lenguaje en mujeres es el chisme, ¿no? El chisme es una moneda de cambio, dice ella, ¿no? El cual se usa para segregar. El chisme no se da cara a cara, sino se da a través de un tercero. Un 80% es mentira, 20% es verdad. La eficacia del chisme consiste en contarlo no en cualquier momento, sino buscar un escenario ideal para segregar a la persona, para quitarla de los números, ¿no? El albur, por su parte, de acuerdo con Paz, tiene que ver con penetrar al otro de manera simbólica, ¿no? Se da cara a cara, se tocan partes del cuerpo, se hace alusión a la madre y al penetrar al otro a través de la palabra. Diversidad y población trans se ocupan mucho lo que es el perreo, que es un análisis lingüístico en el cual, principalmente en personas trans o vestidas, se hace para quitarle la identidad a la persona a través de enunciados lapidarios, ¿no? Yo puedo ver a alguien y puedo decir, mírala qué bonita se ve con sus zapatillas y sus patotas del 40, ¿no? Entonces hago uso de estas retóricas del género, desde lo biológico a lo genérico, para deshacer la identidad del otro o de la otra. Entonces la otra me ve y me puede decir, mírala qué bonita se ve con su blusita y su espalda de dinosaurio, ¿no? Entonces, ese es el uso del lenguaje que se da, que también reproduce esquemas de género, ¿no? Y el interior de los grupos de diversidad sexual, de los mismos grupos de hombres y de mujeres, se da por sentado un deber ser, ¿no? En el caso de personas trans o vestidas, se da una transnormatividad, en el sentido de que yo tengo que seguir los patrones de ser hombre o ser mujer ya cuando hice la transición y me detengo, ¿no? Lo cual no es tan cierto. Ya voy a terminar. Y bueno, en lo que se refiere al uso de este lenguaje, encontramos que se vive en Juchitán. La fuente está en Marinela y en Elí Bartolo. Marinela hace alusión en una cita que está perdida acerca de la categoría Mampo, y Elí Bartolo también. Dicen que viene de Chiapas y ahí lo dejan, ¿no? Sin embargo, lo que se refiere a lo que tenemos por diversidad sexual en comunidad campesina y étnica, tiene que ver con sociedades diferentes, con economías diferentes, con economías de corte sustantivista, donde las redes sociales se entablan mucho, que tienen un origen prehispánico con el tequio, con las velas, ¿no? Y hay redes sociales que se dan en la diversidad sexual, en el caso de las personas vestidas, que viajan y en su tránsito llegan con otras y se ayudan.
Entonces hay un intercambio y una red económica y una red solidaria muy interesante que apenas empecé a describir, que por el momento lleva Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a hablar de las mushes. Yo he trabajado bastante con las mushes. Se entiende que la mayoría dicen que las intrépidas son las mushes. Eso no es cierto, ¿no? Las intrépidas son un sector y las mushes implican una zona geográfica, ¿no? Aquí tenemos a Mística, ¿no? Que precisamente se dieron a conocer por una foto de Mística en la jornada, ¿no? Y por un documental que sale y por el trabajo de Marinela. El Bartolo fue el primero que rompió esta idea de que lo mushe era universal y era igual a intrépidas. Él se definía como un intrépido buscador de peligro, ¿no? Y ahí era transgresor, ¿no? Y esta foto es muy bonita porque también tenemos en Juchitán, así como en Occidente, hay un régimen sexual, un régimen de género, ¿no? El régimen sexual que tenemos en Occidente regularmente es de dos géneros. Si tú quieres ser un tercer género o te sales de deber ser, te tratan como algo malo, ¿no? Pueden hasta matar, ¿no? Sin embargo, el régimen de género en Juchitán es de tres, es hombre, mujer y mushe, ¿no? Y las ñu no entran dentro del orden, no son bien vistas, ¿no? Y esto se debe a que también ha existido un proceso bastante interesante en relación a la construcción de una identidad mushe, que quizás en otro momento hablemos, que ha tenido que ver con el activismo y ha tenido que ver que en 1990 ya nadie utilizaba estos bellos huipiles, ni las mujeres, y a una antropóloga, no digo el nombre, porque el centro de investigación que coordinó lleva su nombre, ¿no? Se le ocurrió decirles a las mushes, si las mujeres no usan estos vestidos tan bonitos, ¿por qué no los usas tú? ¿No? Entonces eso afianzó que la identidad y la idea de la mujer teca, ¿no? estuviera. También se tenía la idea de que la mujer teca o la sociedad del istmo era, en especial Juchitán, era matriarcal. Marinela vino a decir que esto no, que aunque las mujeres tuvieran un control de los recursos, ese recurso iba para los hombres, y el régimen de género en esta comunidad es muy diferente porque el hombre puede andar con una mujer, con otra mujer y con un mushe, y al contrario de ser un elemento discriminatorio, es una situación que les da prestigio a muchos, ¿no? Bueno, eso es un poco para que entiendan cómo se desarrollan estas categorías. Esta foto me encanta, ¿no? Porque es la primera jornada lésbica que hizo de las NIU. Porque hay dos tesistas que andan investigando esto. Así, rápidamente, poco anterior, el S. Bartolo falleció hace algunos años. Él fue miembro fundador del Frente Homosexual de la Acción Revolucionaria en Oaxaca, ¿no? Particularmente en Juchitán. Él hizo un trabajo muy, muy profundo. Creo que fue de los iniciadores del estudio de las mushes, junto con Marinela, que fue posterior, pero es un ícono en la región, ¿no? Él era pedagogo, entonces, sí. Entonces, vale la pena recordar a él porque fue de los primeros luchadores sociales que hubo en el Frente Homosexual y venía justamente del istmo de Tehuantepec. Sí, es muy importante, Eli, Marinela. Los años 90 también han sido muy importantes. Los años 90 lo que trajeron fue la proliferación de medios, internet, después en el 2000, y las categorías de LGBT empezaron a circular en ámbito global y también en el interior de las comunidades. Antes de 1990 tenemos un artículo de una activista, bueno, no activista, que salió en un libro que se llama La Casa de la Mema, tenía 14 años ella, y ella argumenta, le pedimos que hiciera una especie de etnografía de cómo vio la historia desde su estética. Cómo ha visto 40 años desde su estética, algo así como desde mi ventana, pero en esa. Y entonces ella hace un análisis muy bonito y ella dice cómo van llegando las categorías. Decía que antes todos eran jotas o gays, homosexuales, y no había nada de categorías, que lo que han hecho ha sido detonar los niveles de solidaridad por los recursos que se dan en Occidente. Esto en Occidente también se vio. Y otro factor que alteró fue en los 90 los crímenes transfóbicos que se dieron en Chiapas, que Víctor Ronquillo escribió un libro que se llama Cuando la muerte se viste de rosa. Yo continúo el trabajo de él, donde estuve con Marinela, ¿no? Y él argumenta que antes de 1990, en la región de Chiapas, un poco en Oaxaca, no era mal visto que tú estuvieras con un mampo, vestida o tapada, que le invitaras a comer, ¿no? Que le contrataras para un servicio sexual, poder estar abrazados en un restaurante,
de la mano y no había el estigma. Pero después de los crímenes que se dieron, el Estado se intensificó, llegaron centroamericanas a controlar los territorios, hay centroamericanas que controlan, y es parte de la otra red que analizo yo, que controlan la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Y Chiapas y Veracruz, ¿no? Hay lenonas que están en toda una zona. Yo analizo los rituales de iniciación y de paso que dan y el control territorial, ¿no? Porque me interesa mucho hablar de lo regional, ¿no? Y bueno, finalmente, ser Mushe entra en debate precisamente por la transexualidad, ¿no? Eli Bartolo y yo platicábamos acerca de esto y decíamos que, bueno, Eli Bartolo decía, si matan a un Mushe es un atentado contra la ONU y están violando cuestiones de derechos culturales, porque están matando la cultura. No nada más es matar a una persona diversa, un mapo, sino están matando a alguien que sabe lengua indígena. Entonces, el delito es un delito cultural, ¿no? Escribe una carta muy bonita a la ONU, él, y precisamente esto estaba en debate, ¿no? ¿Dónde está lo Mushe? Y sobre todo porque se tiene la idea, regresó la foto, de que todo Mushe es así. Eli Bartolo contradecía un poco con una apariencia de lo que podemos decir que es gay. Marinela decía que los Mushes eran personas homosexuales, después ya discutíamos y decía que se arrepentía de esto. Porque no podemos llevar una categoría occidental a una comunidad étnica, es necesario hacer un buen diálogo por ahí, y creo que es necesario como debatir o escribir de esto, ¿no? Y bueno, también hay muchos que rompen el estereotipo de lo tradicional, como vemos en estas fotos, y ha habido una serie de cambios en el sur, como la llegada de motos, la llegada del narco, ¿no? Principalmente en Cuchitán, las casas de empeño, que ya hay toques de queda que se dan en el sur. Después de las 8 de la noche ya no puede transitar la gente ni la diversidad sexual. ¿Y qué más tenemos? Bueno, finalmente es necesario hacer investigación de campo desde la lengua misma, que yo me he encargado desde los cuerpos, desde las redes sociales, porque dentro de la diversidad está una revolución dentro del conocimiento, y esta revolución puede ser epistémica si analizamos lo prehispánico, ¿no? Siguiendo un poco lo que abona Oscar, ¿no? Pero también desde lo actual, ¿no? Y desde las apropiaciones que hacen de conceptos, ¿no? Yo hago un glosario categórico de diversidad sexual por ahí, que quizás después les presente, y eso sería todo, ¿no? Pues muchas gracias.